Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día. Usted y yo amanecimos vivos, hemos resucitado como siempre suelo decirlo, así que es tiempo de adorar, de bendecir y glorificar a nuestro Dios. Es un día maravilloso, un día donde glorificamos al Señor y queremos darle gracias a cada uno de los que se agregan a los devocionales desde el corazón de Dios, que usted empiece a formar parte de esta gran familia donde todos los días escuchamos una palabra poderosa que bendice nuestras vidas, nuestras familias, y cuando la compartimos pues estamos bendiciendo a tantas personas. Somos los pastores Fabio Y Jacqueline Castañeda, y de esta manera pues vamos a darle gracias a Dios con una oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder amanecer vivo, disfrutar esta misericordia extraordinaria. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas y que cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Continuamos con esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha guiado para compartirla juntos como matrimonio, como familia, el poder tomar los principios que Dios nos está regalando a través de Ezequiel, capítulo 37, que habla acerca del valle de los huesos secos. Entendemos a qué se refiere esta profecía, pero a través de cada una de las palabras que se maneja dentro de este pasaje, podemos extraer principios que son aplicables en nuestro diario vivir para que de alguna manera pues podamos seguir avanzando en este reino. Amén, y hemos venido ya aprendiendo la primera parte, que era la mano de Dios. Ahí hablamos de lo que es la presencia, hablamos de dirección, hablamos de intimidad, de dejar a Dios obrar. Eso está en Ezequiel capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí. Ya hablamos, no vamos a hablar más. En el día de ayer hablamos del segundo principio que está en el versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos. Ahí hablamos de momentos, de las pruebas, de las dificultades. Exactamente, momentos de procesos por los que todos tenemos que pasar. Cuando dice me hizo pasar cerca de ellos, yo quiero que usted entienda, es el Espíritu Santo quien está provocando este proceso. Y uno dice, pero ¿cómo Dios lo permite que uno llegue a ese momento? Sí, así es, nos guste o no. Recuerde que en Mateo capítulo 4, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, imagínense. Y muchas veces no nos gustan estos procesos, pero lo mejor de todo es que a pesar de que pasamos por un proceso, el final muchas veces tiene el resultado del que Dios quiere que veamos. Amén. Ahora corresponde el versículo 3. El versículo 3 dice, y me dijo, es Dios hablando, el profeta hablando, diciendo las instrucciones que estaba recibiendo de parte de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Esta pregunta, mis amados hermanos, nos lleva a entender que Dios nos pregunta en medio de esos procesos de dolor, de circunstancias, y la pregunta puede sonar, a ver, como le dijera yo, como esa pregunta ilógica, ¿cierto? ¿Cómo Dios me permite pasar por estos momentos? Y Dios me pregunta a mí para saber cómo yo respondo en medio de la crisis. ¿Qué piensas tú? ¿Vivirán estos huesos? Como si Dios no supiera. Como si Dios no tuviera la respuesta de lo que Él Como está si viendo. Dios no tuviera la respuesta. Entonces, más que todo, esta pregunta es para saber cómo reaccionamos nosotros en medio de las crisis. ¿Cómo está mi corazón en medio de la crisis? Exactamente. Porque tristemente en medio de la crisis es donde sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Allí es donde mostramos realmente lo que hay almacenado en nuestro corazón. Cuando Dios le pregunta al profeta y le dice, ¿qué crees tú? ¿Vivirán estos huesos? Es porque nosotros tenemos diferente clase de respuestas en los momentos de dolor, en los momentos de dificultades, en los momentos de que estamos en el valle de los huesos secos, que no sabemos qué hacer, que estamos, como dice, a punto de enloquecer. O sea, y en medio de esa crisis donde yo tengo que estar consciente, esta pregunta, ¿vivirán estos huesos? Está hablando de creer. Yo tengo que creer si van a vivir o no van a vivir
esas circunstancias porque o el milagro que yo estoy esperando. Entonces la pregunta es cómo reaccionas tú en medio de la crisis. ¿Cómo? Y eso, o sea, es algo en donde nos hace sentir la debilidad, nos hace sentir falta de fe, nos hace sentir la duda, como si me dijeran, ¿crees que tu esposo va a cambiar? ¿Crees que tu hijo va a cambiar? ¿Crees que la situación en el trabajo va a cambiar? ¿Crees que esta pandemia va a cambiar? O sea, ¿esto crees que va a cambiar? Y yo creo que ahí es donde inmediatamente como que frenamos y decimos, es que llevo tantos años perdonándole a mi esposo, es que llevo tantos años luchando con mi hijo, es que llevo tanto tiempo con esto y empezamos a cuestionar realmente en que, ¿será que Dios sí es capaz de cambiar esto? Ya yo sé que la situación que pueda estar viviendo en el ejemplo que das, que es extraordinario, a veces es tanta las tinieblas en las que la persona se está moviendo, los problemas, las dudas, las adversidades, que ha perdido la esperanza de que esos huesos o que ese matrimonio pueda vivir, o que esos hijos sean restaurados, o que ese matrimonio sea restaurado, o que la persona pueda volverse a levantar ministerial y financieramente. Entonces, sin embargo, Dios, en medio de esa crisis y ese dolor, pregunta, ¿qué crees tú? O sea, ¿cómo está tu condición? ¿Vivirán estos huesos? Y como tú dices, es que de verdad yo ya ni sé. Claro, yo ya no sé qué, si realmente va a cambiar. Y mire, yo estaba mirando, por ejemplo, la historia de Abraham y Isaac, cuando Dios viene y lleva a Abraham al monte a sacrificar a Isaac. O sea, cuántas cosas iba caminando, pasando realmente por ese proceso, que ese proceso lo estaba haciendo pasar en confianza. O sea, le estaba llevando a que aprendiera a confiar en que estaba caminando por huesos secos. Él iba en medio de huesos secos diciendo, bueno, tengo que sacrificar lo que tú me diste. La promesa que me diste, tengo que ir y sacrificarla. La promesa que me diste, tengo que ir a entregártela. O sea, Dios hay veces nos hace llevar la misma promesa que nos dio, hacerla pasar por los huesos secos hasta el final, para mirar hasta dónde confiamos y creemos en él. O sea, tenía, en el ejemplo que das de Abraham, él tenía 3 días, porque fueron 3 días de camino. Uh-huh. Tenía 3 días para arrepentirse, 3 días para decir yo no voy a hacer esto, yo no voy a 3 días donde la mente comienza a trabajar fuertemente. Y era lo más tremendo, 3 días que caminó por los huesos secos con la promesa que le había entregado. Entonces, Abraham tuvo que haber determinado decir, bueno, Dios me dijo que en sería la descendencia, y ahora me está pidiendo que lo mate. Entonces llegó un momento, porque el libro de Hebreos sí dice que Abraham pensó y dijo, bueno, yo lo voy a matar y yo no sé, lo voy a despedazar y yo sé que Dios lo levantará, tiene que ser, Dios lo levantará. Lo que pasa que es que nosotros en medio de las crisis reducimos a Dios a nuestra mentalidad, y Dios hace preguntas en medio del dolor y en medio de la escasez para ver cómo reaccionamos nosotros. Mire el ejemplo en Juan capítulo 6, cuando Dios alimentó a los 5,000. En el versículo 5, Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, imagínese Jesús diciendo esto, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Sí, y Jesús diciendo ¿de dónde? Esa es una palabra que usamos sino los seres humanos. Claro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo va a ser posible que este matrimonio funcione? ¿Cómo va a ser posible que... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a comprar pan? Y el texto dice, pero mire lo que dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, ya Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo le lanza la pregunta a Felipe, a ver cómo reacciona Felipe en medio de la crisis. Es lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel. ¿Qué crees tú? ¿Vivirán estos huesos? Y yo creo que esta es la pregunta que Dios nos está haciendo, o nos está haciendo en el día de hoy, que como tú dijiste, o sea, ¿crees que va a funcionar esto? ¿Crees que va a cambiar? ¿Crees que tu matrimonio va a ir al propósito y al destino profético que Dios ha trazado para él? ¿Crees que tus hijos sí pueden creer en Dios? Hay muchas preguntas que en medio del dolor nosotros nos hacemos, y cuando nos hacemos esa pregunta es cuando comenzamos, viene el enemigo con la duda, yo ya no sé ni en qué creer, pastor, de verdad que es que yo he orado, yo he ayunado, he hecho todo lo que me han enseñado, pastor, y las cosas siguen igual, pero la pregunta sigue vigente. ¿Crees tú que vivirán estos huesos? ¿Cómo le respondió Felipe?
Mire, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastará para que cada uno de ellos tome un poco. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros, cuando las cosas están tan difíciles, llevamos la solución al plano humano. Claro. A nuestra mentalidad, al razonamiento. No, es que esto es imposible, es que esto no puede ser, pero se nos olvida que Dios está en la ecuación, se nos olvida que Dios está en el asunto y Dios pregunta es con la finalidad para que tú te des cuenta que necesitamos la intervención de Dios, que necesitamos que Dios intervenga en medio de este dolor. Y cuando estamos en medio de ese asunto, como tú lo estás diciendo, minimizamos el poder de Dios, que pensamos que Dios es incapaz de traer la solución a los problemas que tenemos. Y Dios está llevándonos hasta ese problema, no para que dependamos realmente de lo que estamos viendo, sino para que aprendamos a creer en Él, Por eso, para que aprendamos a confiar en Él. Por eso la pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Estos huesos van a vivir? O sea, Dios sigue preguntando. Viene a mi mente este otro pasaje de Juan capítulo 11, cuando Dios da la orden, cuando Lázaro ya está muerto. Uh-huh. Y Dios da la orden en Juan capítulo 11, el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque tiene 4 días. O sea, como quien dice, aunque tú diste la orden de quitar la piedra, pero no se te olvide que es que ya tiene 4 días de podrido. O sea, ya está descompuesto completamente. O sea, ¿cómo se reacciona en medio de eso? ¿Y qué tuvo que decirle Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, yo tengo que aprender a caminar no por la circunstancia que estoy viendo, sino por el Dios que me está dando la fe de creer en que Él puede cambiar esa circunstancia. Amén. Por eso Dios le está preguntando al profeta. Se lo está preguntando es Dios. Yeah. Y qué bueno que el profeta le dijo, oh, Señor, tú lo sabes. O sea, yo realmente no sé, pero también Dios nos da la autoridad y en este tercer principio de vivirán estos huesos es trabajar en la parte de creer lo que tú estás diciendo, que aún en medio de la crisis que yo esté viviendo, aunque las cosas muestren un panorama que esto no tiene solución, es creer que estos huesos van a vivir, es creer que lo que Dios ha prometido va a surgir. Vuelvo a la historia de Abraham y Isaac. O sea, yo tengo que creer no en la promesa, sino en el Dios de las promesas. Amen. Porque cuando yo creo en ese Dios de las promesas, lo que yo estoy viendo con esa promesa, yo tengo que saber que Él me está llevando y que Él va a cumplir lo que me está prometiendo. Es que es la única manera en la cual nosotros podemos crecer y avanzar. Incluso la carga es menos. Claro. La carga es menos porque yo no estoy tratando de cambiar las cosas desde mi punto de vista, sino como el profeta le dijo al Señor, Señor, tú sabes, la verdad tú sabes, aunque yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir creyendo porque el Dios que nos creó, que tiene el poder para cambiar las circunstancias, es el que está preguntando. Él quiere saber cómo está tu fe en medio de lo que estás viendo. ¿Crees que esto puede cambiar? Si tú estás declarando, Señor, si yo creo que esto va a cambiar, entonces las cosas se van a alinear de acuerdo a la palabra. Así es que seguimos creyendo y seguimos orando al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.